Hola, Hola, buenas Hola, tardes, hola. bienvenidos a Conversando desde casa. Nuevamente vamos a continuar con esta sesión de ideología de género. Hoy nos acompaña nuevamente Claudia Rodríguez desde Hola, Colombia muchas gracias. y Viviana Segura. Hola. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso primero de lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior. Paulina nos va a compartir un poco sobre las dos preguntas que estuvimos respondiendo. sí, bienvenidos a este tiempo. Gracias Vivi, gracias Claudia por esta nueva instancia que tenemos de aprender. Y bueno, lo que se vio la sesión anterior fue que se habló qué es la ideología de género y cómo se impone, ¿verdad? Entonces se habló de que a través de las redes sociales, de la comunicación, cómo se está imponiendo esto, ¿cierto? Hay una manipulación a través del lenguaje, a través de la televisión, a través de la educación, de las leyes, y fue muy interesante poder oírlas y involucrarnos más con este tema. Entonces, ahora vamos a continuar. Hoy vamos a continuar con tres preguntas más que son fundamentales para poder tomar acción sobre la ideología de género, ¿no? Y primero que nada vamos a ver qué es lo que pretende la ideología de género. Y bueno, ahora Claudia nos va a hacer una presentación para que podamos entender qué es lo que pretende esta ideología. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues vamos a iniciar, entonces nos vamos a adentrar un poco en ese manifiesto de la contrasexualidad del que hablamos la conversación pasada. Y pues el manifiesto explica claramente eso, qué pretende, el mismo manifiesto nos explica qué pretende. Entonces están buscando un punto en el cuerpo humano en el que no haya diferencia entre el hombre y la mujer. Entonces ahí, Vivi. Uno de los postulados del manifiesto de la contrasexualidad dice que el ano es el espacio erógeno a potenciar, el espacio neutro para todos los cuerpos hablantes, el centro erógeno universal situado más allá de los límites impuestos por la diferenciación sexual. El trabajo del ano no apunta a la reproducción ni al nexo romántico. Y aquí tenemos tres cosas de cómo va a ser esa sociedad nacida de la ideología de género. No sé si, Pauli, ¿me ayudas con la primera? Sí, la sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculina y femenina. Dani, la segunda. Dice, cada cuerpo llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de género. Y la tercera, Vivi, gracias. Tras la abolición del sistema de reproducción heterocentrada, la sociedad contrasexual impone abolición del contrato matrimonial, abolición de los sistemas de transmisión y legado de los privilegios patrimoniales y económicos adquiridos por los cuerpos hablantes en el marco del sistema heterocentrado, universalización de las prácticas estigmatizadas como abyectas, resexualizar el ano, parodiar y simular nuevas formas orgásmicas no relacionadas con el romanticismo, pudiendo desvelar los beneficios de la violencia y el dolor. Bueno, ahí voy a hacer solo un comentario. ¿Abyectas es claro el término? ¿Qué es abyecto? Bueno, yo les voy a contar. Abyecto es despreciable o vil. O sea, lo que pretenden aquí es que el órgano erógeno sea el ano y que a través del ano puedan hacer lo que quieran, que tiene que ver con cosas despreciables y viles que no serían normales, pero pues para en ese momento, como es una... o sea, como es una ley que lo deberíamos hacer, se va a tener que manejar y el que no lo haga o el que no lo quiera hacer, pues el problema de él porque así va a funcionar. Dice aquí que, o sea, básicamente les voy a hacer un resumen de esta diapositiva. Si quieren la pueden ir leyendo cada uno en su mente, pero básicamente esto que pretende la ideología de género es pues, un disparate filosófico primero. Se le ocurrió a gente que piensa que son el centro del mundo y que el cambio social de acabar con la relación amorosa, de acabar con la naturaleza, de acabar con la relación entre hombre y mujer es algo muy bueno para los intereses de esas personas que piensan que esto está bien, ¿cierto? Al final lo que se pretende con esto es
abolir la familia, y hay un tema económico bien relevante, porque ellos no quieren que los padres, o sea, que la familia, que exista la familia como tal, y los padres puedan dejarle herencia a sus hijos. No, todo es del Estado. Al final, el control de las propiedades se pierde con esta ideología de género. No tiene nada que ver con homosexualidad, tiene que ver con la mente dañada de unos que decidieron que las relaciones amorosas no son correctas, que la naturaleza no existe y que yo no nazco con un sexo, sino que yo decido qué género quiero ser. En este segundo párrafo hay unas cosas importantes de prestarles atención. Cuando hablamos que la contrasexualidad denuncia, persigue y castiga las políticas, fijémonos bien, psiquiátricas, médicas y jurídicas que impidan los cambios de sexo, nos está diciendo mucho más que hay que analizar. Nos está diciendo que la formación también de profesionales en los ámbitos psiquiátricos, psicológicos, médicos, con todas sus ramas, la formación de los abogados y de muchos profesionales más que se van o nos terminamos viendo involucrados en estas lides, va a tener de por sí un sesgo. Y la formación en la academia tiene una repercusión inmediata en la sociedad. Tenemos que ver que esto no está abarcando poco, sino todo lo contrario. Esa es la manera en que un solo tronco empieza a ramificarse y esas raíces se empiezan a extender a todo el plano social. De manera que nadie de aquí a muy poco tiempo se va a ver excluido de toda esta lógica y de toda esta dinámica impuesta a través de estos sistemas. Entonces, esta forma de apertura está dando una vía que es puro semáforo en verde. Aquí no va a haber semáforos en rojo porque nada va a trancar eso, aparentemente, en la expresión de la contrasexualidad como tal. Y no sé si ibas a explicarnos algo más o también podríamos mirar algo del manifiesto de la contrasexualidad. No, Vivi, dale. El manifiesto de la contrasexualidad es un documento publicado en el año 2000 por una persona transgénero que se llamaba en esa época Beatriz Preciado, es española. Después, ella ha publicado mucho en francés, tiene un vínculo fuerte con Francia, y ahora que hizo su transición de género, se llama Paul Beatriz Preciado. Ese nombre tampoco es en vano. Uno de los postulados del manifiesto es que llamarse con un nombre masculino y uno femenino simultáneamente es parte de ese establishment, de esa forma de decir, aquí estamos y aquí nos quedamos. No hay nada que sea ingenuo en este sentido. O sea, cualquier cosa que se vea tiene detrás un adoctrinamiento, como lo explicábamos, una filosofía de ideología, etc. Este manifiesto plantea es que nosotros, cualquiera de nosotros, seamos disidentes del sistema sexo-género por medio de la deconstrucción. La deconstrucción es una metodología que lo que hace es reacomodar todas las cosas. Había cosas o hay cosas que para nosotros simplemente son así. O sea, estos son hombres y estas son mujeres. Y nadie le ponía ningún misterio a eso ni había ninguna duda. La deconstrucción lo que facilita es que nosotros digamos y aceptemos todo lo que se está planteando. Entonces, a través de la deconstrucción, pues yo me reformo, yo me reconstruyo, yo soy otra persona a partir de mí misma y de mis percepciones, que lo vamos a ver más adelante. También el manifiesto habla o está en contra de y lo llaman así, quiero que escuchen esta expresión, sobregenitalización del sexo. ¿Qué quiere decir eso? Es que hemos sobregenitalizado el sexo. Pues hasta donde sabemos, en la constitución biológica de cada ser humano, la genitalización pues se refiere a los genitales, no se refiere a otra cosa. Y ahora resulta que estamos sobregenitalizando el sexo. Yo los invito porque en este momento no me llega el pensamiento para poderlo compartir, pero los invito a que busquen un ejemplo equivalente a este postulado. Sobregenitalizar el sexo equivale a en cualquier área. Eso es como por ver cómo
se impone esa ideología a través de pensamientos como este. He visto charlas donde las personas hablan de ese problema que tenemos los humanos, que es que hemos sobregenitalizado el sexo. Eso es tonto. Bueno, ese es uno de los postulados. Ya no más hombre y mujer, ya somos cuerpos, Claudia nos lo decía, cuerpos hablantes, acá lo llaman cuerpos parlantes, pero es lo mismo. Y viene otro punto, que es el del ano. El del ano, ¿por qué termina siendo tan importante? Porque resulta que en esa búsqueda de un punto erógeno del cuerpo que sea, que no tenga sexualización, pero sin embargo sea erógeno, qué chistoso, se encontró pues que es el ano. Y el ano en este manifiesto de la contrasexualidad no va solo, va acompañado del dildo, D-I-L-D-O. El dildo es el consolador. Entonces, la autora dice en el libro, en un principio fue el dildo. En un principio, como cuando uno lee en la palabra, en un principio, y lo ponen así, en un principio fue el dildo. O sea, primero que el pene. Es más importante el consolador que el pene. Y esto tampoco se dio en vano. Muchos años antes, otra autora que se llama Donna Haraway había escrito acerca de que estamos en un híbrido entre máquina, animal y tecnología. ¿En dónde está la tecnología en esta parte del ano y del dildo? Pues en esto de la prótesis. El dildo es una prótesis. Entonces, no es un sustituto del pene, se encarga de decirlo el manifiesto. No es un sustituto del pene, es más que el pene porque fue primero. Y el ano viene a ser un elemento democrático, porque es una zona de posibilidad, un espacio de desarrollo tecnológico y un centro contrasexual de placer. Y en nombre de esta filosofía y de este postulado, se están llevando a cabo unas prácticas absolutamente fuera de todo lo natural, fuera de todo lo lógico en la dinámica sexual del hombre y de la mujer. Entonces, bueno, esto nos da un poquito de entendimiento de qué es lo que podemos encontrar en el manifiesto de la sexualidad, pero más allá de eso, nos muestra que realmente lo que vamos a encontrar son personas que a partir de esas prácticas se constituyen. Ellos van a hablar de sus prácticas, ellos van a mostrar sus prácticas en sus dinámicas, en sus intercambios y en sus interacciones. O sea que esto no es cualquier cosa, esto es serio y esto es delicado. Pues ya que dices eso, yo quiero recordar una frase que dijo uno de los padres de Estados Unidos, que dice: si no eres capaz de ponerte en pie para defender algo, acabarás cayendo por cualquier cosa. Eso lo dijo Alexander Hamilton. En este momento, conociendo esta información muy someramente, muy por encima, muy a vuelo de pájaro, tenemos que adentrarnos a investigar y saber cómo vamos a hacer para no permitir que esto pase, que ya está pasando, ¿no? Es importante. Seguimos con qué hay detrás de la ideología de género. No sé si hasta el momento alguna pregunta. Sí, Claudia, yo tengo una pregunta. ¿Qué hay de diferencia o cuál sería la diferencia entre la agenda globalista y globalización? Listo. La globalización es algo bueno, algo que nos permite hoy estar sentados ustedes desde Chile, nosotras en Colombia, que nos vean gente de Estados Unidos, o sea, gente de todos los países que nos puedan ver, o que me permite a mí comprar un producto chino y que me llegue aquí a Colombia, o poder ver un catálogo de cosas de otro país. Eso es globalización. La agenda globalista es un plan que tienen unas personas con mucho poder que está basado en 5 pilares. El primer pilar es el feminismo. Entonces, lo que ellos quieren hacer a través de esa agenda globalista es impulsar el feminismo. El segundo pilar es la agenda LGTBIQ. Ya tiene más letras, pero no me las sé. Pero pues eso también sería bueno que lo investigáramos porque también es un tema a desarrollar. La tercera es la inmigración descontrolada, que lo que pretende es que recibir a mucha gente de otros países para que la cultura del país se pierda. Eso está pasando en Europa, por ejemplo, en España, está pasando, están trayendo, o sea, bien, llegan los barcos cargados de África con gente que no conoce la cultura española, ¿sí?
y esa gente la están tratando de nacionalizar. Ya está pasando en Colombia. En Colombia tenemos muchos venezolanos y el gobierno ya tomó la decisión de empezar a legalizarlos. Lo que pasa con eso es que se pierde la identidad cultural del país, porque estas personas vienen con costumbres distintas, a hacer cosas distintas, y el país, o sea, Colombia no les importa. Ellos vienen acá porque Venezuela está mal. Y no estoy diciendo que esté mal ayudar al extranjero, no es eso. Pero cuando esto es masificado, lo que hace es que altera la sociedad, la economía, o sea, altera un país completamente y su cultura se ve lesionada. Esa es la tercera. La cuarta es todo el tema de ambientalismo o, ¿cómo se llama? El calentamiento global. Por todo lo que pasa, o sea, están diciendo que el mundo se calentó terriblemente por culpa de las industrias. Sé que, o sea, sí hay más carros y lo que sea, pero calentamiento global hemos tenido siempre. Desde antes de Jesucristo hubo una época en que el calentamiento era muy alto y no había fábricas, no había carros. Entonces, ¿hasta qué punto es tan cierto y quieren manipularnos con el tema del calentamiento global? Y la quinta, el quinto pilar es el abortismo, que es la agenda abortista, que ya se aprobó el aborto en Argentina. Dan una serie de leyes que le permiten a las mujeres, por ciertos casos específicos, abortar, y eso al final se vuelve el boom y todo el mundo resulta queriendo abortar. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos. La globalización es buena, la agenda globalista pretende lograr menoscabar a la sociedad, acabar con la familia, tener un individuo solo que no tenga quien lo respalde, acabar con los niños, a legalizar la eutanasia, o sea, una serie de cosas para acabar porque somos demasiados en este mundo. En el 24 de octubre del año 2017, en el Wall Street Journal, salió una noticia donde dice que George Soros, me gustaría mucho que las personas que están viendo el video investiguen quién es él. George Soros hizo una donación de 18.000 millones de dólares para los objetivos de la Open Society. La Open Society es una sociedad que él creó y que lo que pretende es que la agenda globalista se imponga en todos los países. Entonces nos dan plata para Latinoamérica, le están dando mucha plata porque el foco en este momento está en nosotros, en Latinoamérica. Eso es como para que lo revisen. El segundo punto es la masonería. La masonería ha existido durante mucho tiempo y una de sus metas es lograr imponer la ideología de género. Voy a leerles un fragmento de las memorias de David Rockefeller, que pues obviamente ya no está vivo, pero donde queda claro que en todas las épocas siempre ha habido personas interesadas en dominar el mundo. Dice así en la página 405 de sus memorias. Algunos creen que nosotros somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de Estados Unidos y caracterizan a mi familia y a mí como internacionalistas, como gente que conspira con otros alrededor del mundo para construir una estructura global, política y económica más integrada. Un mundo, si ustedes quieren. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. O sea, esto no es una cosa nueva, esto no es una cosa que se inventó ayer. Esto es una cosa que ha venido creciendo y creciendo y que ya está a puertas de ser una realidad en todos los países. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar quietos? ¿Vamos a permitir que esto pase? La tercera, pues, es la implantación de un gobierno supranacional donde nosotros seamos simplemente como las cajas de huevos y nosotros nos van a sacar todo el relleno, van a dejar solamente las cáscaras y nosotros vamos a hacer la cáscara, pero quien va a definir lo que se hace en nuestro país, cómo funciona la economía, la propiedad que tenemos, las cosas que queremos, va a ser ese ente que va a estar por encima de todos los países. Entonces creo que hay mucho por pensar ahí. ¿Cuáles son los obstáculos de esa agenda globalista que actualmente pues existen? Las identidades nacionales y culturales que, como les dije, las pretenden acabar con el tema de dejar la inmigración que pase tranquilamente, traer cada vez más gente que no sea del país para acabar con la cultura de ese país. Y hay una cosa que sería muy importante revisar y es, si hacen hoy una marcha gay en Ucrania y resulta que sale la policía de Ucrania
y sale lastimada alguna de las señoras o le pegan, no sé qué. Y aquí en Colombia, en Chile, todas las personas de las lesbianas van a estar, o sea, van a hacer lo que sea, van a salir a acabar con las vías, van a romper ladrillos, van a ir a romper el Capitolio, lo que sea, porque es que eso lo hicieron en Ucrania, porque se sienten absolutamente unidas con esas lesbianas de Ucrania. Eso es lo que ha logrado la ideología de género. Que yo me sienta con una persona que ni siquiera conozco, que ni siquiera sé si hizo algo malo y la policía la tuvo que esposar y cuando al esposarla, no sé, cometió un error. No, simplemente es que yo me adhiero a esa ideología y esa ideología es la que me domina. No importa si yo soy colombiana, una mujer colombiana y a mí un hombre en la calle o otra mujer me pega, no pasa nada. Lo que importa es si yo soy lesbiana. O sea, así funciona la identidad, en la identidad de género. O sea, como así me asimilo yo con mis semejantes de mi mismo género. Si yo soy queer y entonces un queer le pasa algo, pues entonces es que eso es como si fuera conmigo. No importa que yo sea mujer y a otra mujer le pase. Que se va también a los extremos con el feminismo, ¿no? Porque ya todo es un feminicidio. No mataron a una mujer, sino porque era mujer. A la mujer le pasó algo y entonces no hay violencia de género, sino todo es feminicidio. Se acabó la violencia intrafamiliar, todo es feminicidio. Después viene aquí el tema de la familia, que lo están atacando seriamente. La familia es la que resiste a las crisis. Yo creo que cuando uno tiene un problema, siempre acude a sus papás, a su esposo, bueno, a la familia, porque pues para eso están. Pero como vamos a acabar con la familia, entonces los hijos ya van a pasar a ser del Estado, el Estado los va a adoctrinar, van a ser niños que desde ya van a tener en su cabeza que es que ellos son lo que quieran ser, que no nacen con un sexo, sino se hacen, y vamos a estar en medio de una dictadura planetaria. Y ahí es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Como venimos diciendo que hay una lógica donde no se dan las cosas de sopetón, sino a través de un paso a pasito. Se están dando pasos ya pero pasos fuertes para que el Estado sea ese papá. No sé si conocen los casos de Suecia y Noruega, donde el Estado está literalmente arrebatando los hijos a los papás. Entonces, el Estado viene a través de lo que equivale aquí en Colombia al ICBF, que lo llaman el Estado dentro del Estado, va, dirían los españoles, a por los hijos y los sacan del núcleo familiar, los extraen y a ese proceso de hecho le llaman extracción. Entonces, hacen extracción de los niños desde bebés y pueden endilgarle cualquier cosa a la mamá o al papá. Un caso que yo vi hablaba de una mamá que había ido eh, a una institución porque a su vez la mamá de ella tuvo una crisis y en ese momento los acogieron a ella y a sus hermanitos. Eso quedó como si fuera un historial criminal prácticamente y entonces cuando se van a agarrar de algo se agarran de ese historial y a esa mamá le quitan el bebé. La mamá interpuso una demanda, cosa que no es nada fácil, pero lo logró. O sea, logró interponer la demanda y de 8 horas al año que tenía para ver a su hijo pasó a 4. Esa fue la consecuencia. 8 horas, perdón. Pasó a 4 horas al año para ver a su hijo. Entonces, y así hay varios casos, también los invito a que los busquen. Esto no es para meter terror, sino para poner los pies en la realidad. El Estado está avasallando a la familia a través de instituciones. Y eso lo hacen para que el individuo precisamente no tenga una familia que sea su soporte. Entonces, esas familias donde cada individuo está en solitario, que más que familia son la suma de unas personas reunidas bajo el mismo techo, es algo apenas procedente para todo lo que se está gestando. Un individuo solitario es un individuo más vulnerable. Entonces es un individuo que se va a pegar a cualquier forma de, entre comillas, familia o apapache, y ese apapache puede ser el apapache, no el consentimiento, puede ser con los amigos, con cualquier persona pues que no sea la familia misma, así sean uniones temporales. No, estas condiciones nos están llevando a una sociedad totalitaria.
ese totalitarismo contra el que se luchó y hubo guerras civiles y revoluciones, manifestaciones en contra, pues estamos volviendo exactamente al mismo esquema, pero habiendo dado toda la vuelta, con todo lo que decimos que somos rebeldes, libres y todo esto. Entonces, se quiere más o menos poner a las personas en neutro. Cuando uno pone el carro en neutro, ¿qué está haciendo? Separa la caja del motor y ahí se queda. Entonces, personas en neutro, el espíritu y la conciencia están separados, el espíritu y el cuerpo lo mismo, no hay la integralidad de los seres donde una enseñanza, por ejemplo, un consejo, una enseñanza académica, tiene una capacidad de eco y además de unión y de intersección con otros aprendizajes, ¿no? O sea, todo queda suelto, no estamos seguros de nada, el cuerpo pide una cosa y entonces yo le tengo que satisfacer esa cosa al cuerpo, pero pues no pasa nada porque así estamos todos, eso no afecta a mi espíritu para nada, no estamos engranados y eso es nuestra mayor vulnerabilidad. Gracias, Vivi. Y pues finalmente el cristianismo, que yo quiero hacer aquí una claridad y es, esto no es una charla religiosa, nosotros no estamos aquí dándole una charla a personas que para que, o sea, que parezca que esto es religión, no, esto es un tema, debemos volver al cristianismo, ¿por qué? Porque aquí en nuestra tierra Jesús enseñar cosas que son claras, porque la palabra de Dios dice cosas que son específicas sobre la naturaleza. Si nosotros no sabemos que tenemos un creador, ¿cierto? Que puede ser nuestro padre, porque todos somos criaturas, mas no todos somos hijos. Entonces, si nosotros no actuamos en este momento para hacer algo contra eso que está pasando, si no damos la batalla, el futuro se decide aquí. Y el futuro depende de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que vamos a hacer la diferencia. Entonces, si no hacemos nada, no vamos a garantizar que nuestros hijos tengan un mundo. Nuestros hijos van a vivir absolutamente solos y en esa soledad van a perder. Y nosotros vamos a quedar como que no hicimos nada. No vamos a hacer atalaya. Sería bueno que retomemos algunos conceptos como son lo inclusivo, el lenguaje inclusivo y aquello de las Biblias inclusivas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del papel del cristianismo. Pero entonces para llegar al punto al que quiero llegar, pensé en revisar la palabra inclusivo. ¿Qué significa? Porque pues esa palabra ha tomado una connotación distinta hoy. Puede ser que a veces no sepamos ni siquiera el concepto, pero sí cuando escuchamos la palabra inclusivo decimos, ay, ¿sí? Nos podemos prevenir, podemos pensar que es una palabra que tiene que ver con todo lo que nos han mostrado que tiene que ver, pero inclusivo en su sentido original es lo que mantiene la igualdad entre todas las personas, por el solo hecho de que seamos humanos. Entonces, si hay acciones, por ejemplo, o programas que den alcance a personas ciegas y sordas, las estamos incluyendo. Eso es lo incluyente o lo inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo entonces? Debería ser un lenguaje pues que nos abarque a todos, pero estamos lejos de ese punto. El lenguaje inclusivo, y estos ejemplos que les voy a poner los saqué de la página de la ONU, realmente en resumen lo que hacen es borrar el pronombre personal en las frases. Entonces, si usted dice, como dicen ellos, él dijo, lo tiene que cambiar por alguien dijo. Si dice los jueces, si decía los jueces, ahora lo tiene que cambiar por el Poder Judicial. Si decía enfermeras y médicos participaron de la huelga, tiene que cambiarlo por el personal sanitario participó. ¿Lo invitamos a acudir con su esposa? No, eso está mal. Tiene que decir, le invitamos a acudir con su pareja. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mecánica es fácil. Borre el pronombre personal, borre a la persona, borre al yo. Deje a ese individuo otra vez en neutro. Yo no soy yo, ni él, ni... No, la humanidad, él, no sé cuántas. Entonces, de esa manera, estamos incluyendo supuestamente. Ahora sí, ¿cómo es una Biblia inclusiva entonces? Y ya las habíamos visto la vez pasada. Son las Biblias que permiten hablar cualquier contrasentido o cualquier sinsentido de una cosa que para nosotros es la palabra de Dios. O sea, es lo que es lo que Él dejó. Entre comillas dicen, la agenda gay busca acabar con la ortodoxia evangélica en los temas fundamentales, sobre todo el del homosexualismo.
bajo el método estructuralista que se encarga de decir lo que no dice el texto. Este método es del que hablamos antes de la deconstrucción, ¿no? Haciéndole una relectura deformada, el que usan los teólogos de la liberación. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo si el cristianismo va a ser un obstáculo frente a la agenda globalista, ¿de qué nos tenemos que apartar? A veces parece tonto, pero el solo hecho de que en nuestras palabras no haya la intrusión de ese lenguaje supuestamente inclusivo que acabamos de ver que excluye, con ese simple hecho estamos haciendo resistencia y nosotros tenemos que resistir. Y la palabra lo dice, tenemos que resistir los ataques. Eso es clarísimo. En esta cuestión de los géneros, para que ustedes vean la seriedad de eso, tomé de un video una descripción. Entonces, mientras ustedes ven, pues soy mujer, vamos a llegar al punto de que lo que vamos a ver, que aparentemente pues es una persona como yo, no, ella es una vietnamita negra, transgénero, no binario, sirena trascendente, rey y reina. Pero lo peor no es eso, lo peor es que ella es ordenada, o ya va a ser, no sé si a la fecha ya lo es, ordenada pastora de la Iglesia Baptista Progresista Nacional. Y ella, por supuesto, tiene un grado en Sociología de Mujer, Género y Sexualidad, y Estudios de Sexualidad. Estas son las personas con máster que van a educar a la sociedad para volverla más incluyente. Si el cristianismo no es obstáculo frente a esto, si la familia no tiene la fuerza cohesionadora para que sus miembros no sean una suma de individualidades, y si las identidades nacionales se pierden porque eso es muy arcaico, muy tonto y de bajo perfil, o sea, para la gente sin aspiraciones que todavía se aferra a su terruño, pues simplemente la agenda globalista va a avanzar mucho más rápido. Bueno, es algo bien profundo y que nos deja pensando definitivamente que es un tema del cual tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, creo que en toda esta charla y todo esto que hemos aprendido, pues no ha sido solamente para tener el conocimiento, ¿no? Sino que realmente podamos entender cómo debemos responder. Y yo creo que aquí vamos a entrar de lleno ya a esta pregunta que dice cómo responder a la ideología de género. Y bueno, y antes de responder a esta pregunta, de que ustedes respondan a esta pregunta, venía a mi mente una palabra, ¿no? De que en este tiempo nuestra conciencia está siendo cauterizada, ¿no? Y la palabra lo habla en 1 de Timoteo 4:2, ¿no? O sea, el propósito es cauterizar la mente de las personas para que de esa manera se insensibilicen a la verdad que Dios quiere hablarnos, ¿no? Y también se sensibilicen a ese conocimiento del bien y del mal que todos tenemos, ¿no? Entonces, creo que no es menor todo esto que hemos estado hablando y bueno, la invitación es que podamos responder a esas preguntas y que podamos poner en práctica, ¿no? Esto que vamos a aprender ahora de cómo responder a esta ideología de género después de haber entendido todo lo que hay detrás, todo lo que pretende y cómo se está imponiendo en esta sociedad. Entonces, bueno, ahora sí, entremos a responder esta pregunta, Claudia. Gracias, Dani. Bueno, yo creo que nosotros estamos aquí para defender la batalla. Estamos aquí para defender nuestros principios y para defender algo natural. O sea, para defender lo que estamos viendo y lo que sabemos que es. No podemos, en este momento está haciendo sol aquí, yo no puedo decir que está lloviendo, porque está haciendo sol y lo veo con mis ojos. Te veo a ti como hombre y veo a Pauli y a Lili como mujeres y me veo a mí como mujer. Entonces, lo que yo estoy viendo no me lo van a negar ni me lo va a cambiar nadie. Tenemos que estar firmes, parados para dar esa batalla y tenemos que estar aquí, haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, estas 8 directrices lo que pretenden es mostrarnos cuál es el camino que debemos seguir para no dejarnos avasallar por filosofías y por ideologías absurdas. El primero es distingamos la mentira. Y aquí me voy a referir también a la palabra de Dios. Cuando el hombre cae, por la mentira de la serpiente. ¿Por qué? Por el querer tener poder, porque la serpiente le dice a Eva, oiga,
es mentira lo que le dijo Dios, no es verdad. Jehová la engañó, porque es que si usted come el árbol, usted en ningún momento se va a morir, sino que usted va a ser como Dios. Eso es lo que está pasando. Tenemos la mentira en nuestras narices y hemos decidido creer que que es verdad. Entonces, tenemos que tener claro en nuestra conciencia qué es verdad y qué es mentira. Tenemos que tener claro que los niños nacen niños, las niñas nacen niñas. Una niña, nadie nace sin género, bueno, no sé, si a lo mejor por alguna enfermedad, pero generalmente nacen niños o niñas. La decisión de que si yo me quiero volver una jirafa, ese no es mi decisión, porque es que a mí Dios no me hizo jirafa, me hizo mujer. Así sea alta o lo que sea, jirafa no soy. O sea, no importa las características que yo tenga, yo soy una mujer. Sí, porque entonces a una persona, o sea, a nosotros igual cuando era uno chiquito y una persona era como lenta, uno le dice tortuga, pero no es una tortuga, es una persona lenta. Entonces, así debemos nosotros distinguir la verdad de la mentira. Esa sería la primera directriz, basada también en el diseño que nos dio Dios. Nos diseñó hombre y mujer. Esa sería la primera. La segunda es, no nos dejemos llevar por el miedo. Vamos a sufrir persecución, yo tengo clarísimo eso y ya está pasando. Ya están persiguiendo personas porque no están de acuerdo con la ideología de género. Es más, ya la ONU sacó una información donde dice que si yo conozco a alguien en mi país que se opone a la ideología de género, que por favor lo reporte. O sea, ya van a empezar a venir aquí a decirnos que no lo podemos hacer y me imagino que al final habrá multas, cárcel, bueno, va a haber mucha persecución. Pero si no hacemos algo, los responsables somos nosotros. Y si nos han de matar, si nos han de meter en la cárcel por decir la verdad, pues vamos a morir felices porque estamos haciendo la tarea. Hay una palabra con la que se suele asociar el miedo, que es temor. Pero hay que hacer una distinción a nivel bíblico respecto de esta semejanza. Entonces, todos hemos leído y hemos escuchado acerca del temor de Jehová. Y el temor de Jehová no es tenerle miedo a Dios. El temor de Jehová, pues hablamos de que implica darle a él su honra, pero es claritico en Proverbios 8:13. Dice que es además, o sea, se viene hablando desde antes acerca de la sabiduría y en este punto habla de la excelencia de la sabiduría. Nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor de Jehová? Aborrecer el mal, llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Si nosotros tenemos clara esa distinción, por más de que el mundo a nuestro alrededor esté flotando en la dicha de la autopercepción, nosotros vamos a estar claros y parados firmes sabiendo lo que quedó estipulado y lo que quedó por fuera de eso estipulado. Entonces el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si nosotros aborrecemos el mal, de hecho, abrazamos el bien. Y eso significa pasar tiempo escudriñando la palabra y pasar tiempo orando y pasar tiempo dejándonos formar por esa obra que el Señor hace en nuestras vidas. No podemos ser el resultado de lo que vamos a hacer, somos el proceso de ese resultado al que vamos a llegar. Es poco a poco y nos toca tener paciencia para dejar que Dios haga esa formación, que creo que es el punto que sigue. Y ahí con lo que estás diciendo, Vivi, nuestro temor es para Dios. Nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a los hombres, ni podemos arrodillarnos ante los hombres, porque eso no es de nosotros. O sea, tenemos que arrodillarnos ante Dios, pero ante los hombres no, ni ante las estupideces que quieren que hagamos tampoco. El tercer punto es formémonos, que tiene que ver con educarse y con capacitarse. Nosotros, o sea, tenemos una serie de dones, una serie de capacidades que tenemos que utilizar para aprender sobre los temas que nos interesan. Y este tema tiene que interesarnos porque es un tema que está tocando a nuestros niños, que está tocando a las familias, que nos toca a nosotros como personas, como ciudadanos de nuestro país, que nos toca como hermanos, que nos toca, o sea, que nos toca desde todas las aristas de nuestra individualidad. Si nosotros permitimos
y que simplemente nos digan cosas y las tomamos y no vamos a la fuente, no vamos a revisar qué es lo que están diciendo, cómo me capacito para poder capacitar a los niños, cómo les hablo a los niños, qué les tengo que decir sobre eso que les están diciendo en el colegio. ¿Será que yo sé todo lo que les dicen en el colegio a los niños? ¿Será que ya los niños están teniendo que decir todes en vez de todos? ¿Qué está pasando con mis niños? Yo tengo que ser consciente de que tengo la tarea de formarme, de educarme y de capacitarme y de hacer eso extensivo para las personas que yo amo. Y esta charla, eso es lo que pretende, que alertarlos para que veamos cómo nos vamos a mover. De hecho, esta es parte de la necesidad grande de la iglesia, porque en las iglesias usualmente se tocan los temas pues que están en la palabra acerca del pecado, de la justificación, de la salvación, de la redención, del infierno. Bueno, del infierno no se habla mucho desafortunadamente, pero se tocan unos temas bíblicos, o sea, están aquí en las páginas. Aquí obviamente no dice ideología de género, pero es que está escrita bajo el rubro de todas las cosas, de todos los productos humanos, meramente humanos, y de todo lo que es el camino que nos lleva a la vida. Entonces, formarse también es exactamente eso, conocer las temáticas. No que la ideología de género, eso es para los psicólogos, eso es para los profesores, eso es para los otros. No, es que la ideología de género ya permea todos los ámbitos. Y si nosotros no nos enteramos de qué es, nos lo van a contar y nos lo van a contar en una versión acomodada. No hay ningún obstáculo que le impida a un papá, a una mamá, a la persona que nos está escuchando de cualquier edad, a un abuelito, a un adolescente, a un niño. No hay ningún obstáculo para que nos enteremos de qué es la ideología de género. Y realmente tengamos la esperanza de que el que busca, pues haya. Entonces siempre va a haber respuestas a ese tipo de cosas, pero que no las tengan que buscar afuera donde van a ser mal aconsejados, que las busquen en la iglesia y que se encuentren esas personas que sean, que nos sirvan para poder orientar. Entonces la iglesia sí tiene la seria o el serio compromiso de formarse en temáticas de esta naturaleza, porque también pueden y van a llegar personas bien sea para poner trampas, como lo veíamos la vez pasada, para probarnos, o bien sea personas que realmente están en un proceso de transformación a causa del espíritu y van a querer dejar toda una vieja manera de ser. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Qué vamos a decirle a ellos? ¿Cómo vamos a recibirlos? ¿Vamos a clasificarlos? ¿Vamos a categorizarlos? ¿A juzgarlos? Si son nuestros propios hijos, si son nuestros familiares, los vamos a señalar, los vamos a esconder. No podemos hacer eso. Tenemos que formarnos e informarnos. Hay solo un tip adicional. En el año 1536, en Ginebra, nos colonizaron. En el siglo XIX, la proporción de gente que sabía leer y escribir no llegaba al 10%. O sea, hemos sido países analfabetas desde que España, salimos de España, fuimos países analfabetas, no podemos seguir siendo. Tenemos que garantizar que todos los niños sepan leer y escribir y que todos los niños sepan que lo que les están diciendo, qué es bueno y qué es malo. Y esa labor, pues, es labor fundamental, sobre todo de los padres, porque no le podemos dejar todo al colegio. El cuarto punto es organicémonos. Y eso tiene que ver con que hay mucha gente en este momento haciendo cosas distintas. Yo debería saber qué está haciendo un grupo que puede servir a mi país o que le puede servir a mi grupo de amigos o que, bueno, qué está haciendo cada persona en los temas que nos están pegando en este momento. ¿Qué está haciendo en este momento el gobierno de mi país para hacer que esto no pase? O al contrario, está haciendo algo para que esto se dé más fácil. Yo debería leer cuál es el pensamiento del presidente con respecto al tema de la ideología de género. O sea, yo debería conocer también a quienes me gobiernan, que ese es un punto que viene más adelantico, pero yo tengo que garantizar que me estoy organizando con las personas para hacer que esto sea masificado y para hacer que se haga algo que cambie y que no permita que caigamos en eso. El quinto punto es recordemos quiénes somos. Y pues creo que eso es básico, porque
estamos llamados a actuar, estamos llamados a ser discípulos. Y los discípulos son dos cosas, la sal y la luz. ¿Por qué la sal? Porque la sal se encarga, pues en las épocas de Jesús no había refrigeradores, entonces lo que hacían era salar las cosas para que no se pudrieran. Si nosotros somos la sal, tenemos que garantizar que nuestra sociedad no se pudra. Tenemos que garantizar que nos mantengamos sanos, que nos mantengamos con salud. Y una forma de perder la salud es esta, la salud espiritual, porque nos están diciendo tantas cosas, tanta basura, que están dañando los corazones y las mentes de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Y también lo de la gente grande, ¿no? Porque no solamente son los niños los que andan en ese cuento. Las personas que salen, hay hasta ancianos. Entonces, ¿qué somos nosotros la sal? Debemos garantizar que no haya putrefacción. Y somos la luz. Y al ser la luz tenemos que alumbrar, porque este mundo vive en tinieblas de todo tipo, y en tinieblas también intelectuales, porque se dejan comer la cabeza con cosas que no son, y se mantienen en eso, y pueden jurar cosas que, por ejemplo, que nacen sin género, sin sexo. Entonces, tenemos la labor de recordar que nosotros somos sal y luz. Bueno, demos testimonio a los políticos. Esto tiene que ver con lo que les hablaba en el punto anterior. Yo hago parte de mi país, amo mi país, ¿cierto? Y yo tengo que garantizar que los políticos, las personas que están en el poder, pues sean gente que de verdad vaya a luchar por los derechos de este país. Que no sean gente como pasó en Perú. Perú ya tiene una deuda externa a 100 años. Eso significa que ya la ideología de género se va a implantar, ya la agenda globalista está. Aquí en Colombia ya empezamos, la verdad yo veo pasos de animal gigante en Colombia. Ya estamos haciendo todo el tema de la inmigración con Venezuela, ya estamos aceptando que en los cursos pequeños se dicte la materia de educación sexual y reproductiva, que todos sabemos que es aborto. O sea, ya estamos permitiendo un montón de cosas. ¿Qué vamos a hacer para cambiar eso? Seamos testimonio para los políticos, y si tenemos la posibilidad de escogerlos, escojámoslos bien. Y una cosa muy importante ahí es, los políticos no lo hacen solos. O sea, aquí las personas piensan que nombran un presidente y que el presidente va a cambiar el país. Ningún presidente cambia un país. El país lo cambia cada uno de los ciudadanos con sus acciones. Si yo me quejo del presidente porque es que no hace nada, pero yo boto papeles a la calle, yo hago cosas que no voy a hacer, robo con los impuestos, pues yo estoy haciendo el mal. Yo tengo que ser testimonio haciendo las cosas como las debo hacer, como están escritas que las haga, correctamente, con temor de Dios. El séptimo punto es, no nos olvidemos de amar, y creo que ese es el secreto para todo. Vamos a tener odio, este tema de la ideología de género y de la agenda globalista genera odios terribles. Genera que cuando se hace una charla, cuando se hace una marcha, perdón, venga todo el mundo a romper estaciones, a acabar con el país. En Chile les pasó, acabaron con el país simplemente porque están comprados o porque no aceptan las cosas como son. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que amar a esas personas. No podemos juzgarlas. No puedo juzgar a nadie. Yo tengo que saber que mi labor aquí es darle testimonio a esa persona y hacer que con lo que vea cambie. Pero no pensar que porque yo le diga las cosas mal o porque yo le hable feo, esa persona va a cambiar. Tenemos que hacerlo con conocimiento. Quiero compartir ahí una parte de la palabra en Romanos 14, 1 al 3. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así es. Perfecto. Y la última es, consideremos que esta es una carrera larga. Pues estamos en este momento iniciando un proceso de concientización. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. Ojalá pudiéramos llegar a todo el mundo, ojalá todo el mundo tuviera la necesidad de buscar qué es la ideología de género, buscar qué es la agenda globalista y empaparse del tema. Pero tenemos que hacer nuestra labor. Empecemos haciendo la labor y tocando pues cada vez a más personas. Y que eso sirva para que cada vez sean más los que conozcan y no nos dejemos engrupir con cosas que no son. Así es.
Gracias, Claudia. Hay una escritura que quería compartir y es con la escritura que queremos cerrar con toda esta información. Está en Ezequiel 33:6, que dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Es una escritura fuerte. Aquí habla de varios aspectos, ¿no? Una, lo puedo asimilar con toda esta información que hemos recibido de ustedes, y que nosotros somos esos atalayas, ¿no? Esos atalayas es el que está en la altura, mirando, está atento, está viendo dónde está el peligro, ¿verdad? Y quizás hoy no te estás mirando así, pero si estás viendo este video en esta hora, el Señor nos está llamando a ser esos atalayas. Y también habla del pueblo, y el pueblo no se apercibiere. La palabra percibido quiere decir que está alerta. Es un pueblo, esa palabra, que está preparado. Entonces es un llamado a todos nosotros a estar apercibidos, a ser realmente esos atalayas, y que realmente toquemos la trompeta, que este video sea esa trompeta sonando, porque somos responsables. Como decía Vivi en la charla anterior, somos personas que tenemos que hablar, no importa si no somos madres o tan solo por ser una ciudadana, ser hija de Dios, ser mamá, ya nos hace involucrarnos, ¿cierto?, en el tema. Entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? Como decías, Claudia, ¿qué es lo que queremos dejarle a nuestros hijos? Ese es el lugar que queremos para que nuestros hijos crezcan, para que los niños, estas generaciones, es lo que queremos dejar. Es una pregunta para que pensemos en ella, ¿no? Para que realmente seamos atalayas, podamos realmente tomar acción y poder doblar esas rodillas y pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo y ser apercibidos. Daniel, ¿te gustaría cerrar orando? Sí, primero darles las gracias por estar aquí, compartir esto con nosotros, Claudia, Vivi. De verdad que agradecemos mucho y para nosotros ha sido un abrir de ojos, ¿no? Y espero que también para aquellos que están viendo este video sea también como un correr el velo. Creo que el Señor está trayendo una revelación y es tiempo de empezar a ver lo que el Señor quiere que nosotros hagamos también frente a esta situación. Así que vamos a orar por esto, para que realmente esto no quede tan solo en un conocimiento, sino que podamos tomar acción frente a todo esto que está pasando. Amén. Así que acompáñame en oración. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú traes, Señor, a cada uno, Señor, de nosotros. Gracias porque tú, Señor, viniste a dar vida, Señor, y a dar vida en abundancia, y sabemos que tu propósito y tu plan es perfecto, Señor. Y queremos hoy rogarte, Señor, para que seas tú poniendo en nosotros, Señor, esa urgencia, Señor, esa necesidad, Señor, y esa palabra para hablar y para pararnos firmes, Señor, como atalayas, Señor. Padre, oramos, Señor, que nos lleves a cada uno, Señor, de nosotros, Padre, y a nuestras familias, Señor, a ser esa resistencia, Señor, a ser aquellos que se oponen, Señor, a esto que viene con tanta fuerza, Señor. Sabemos que no podemos, Señor, en nuestra capacidad, pero sabemos que tú eres más grande y más fuerte que el que está en el mundo, Señor. A ti, Señor, te bendecimos y te damos gracias y oramos para que esta palabra, Señor, pueda llegar a muchos también, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te honramos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Un saludo grande allá a Colombia y también a todos aquellos que nos están viendo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo gracias. grande. Chao, chao. Chao.